Buenas tardes a todos. Es un placer para el Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores darles la más cordial bienvenida a esta charla anual para los agentes corredores de bolsa y otros participantes del mercado. Hoy con un tema de gran relevancia para todos nosotros, para todos los involucrados, que es la presentación del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda. Para iniciar con esta agenda de la tarde, deseo invitar al señor César Restrepo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores. Muy buenas tardes para todos. Quisiera extender un saludo a nuestros invitados, al señor Ariel Barrantes, director general de la gestión de la deuda pública del Ministerio de Hacienda, al señor Paul Castro, director de operaciones del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, y por supuesto extender un saludo a los agentes corredores de bolsa y demás participantes del mercado que nos acompañan y a otros compañeros y colegas de la región que se sumaron a este interés de un día tan importante. Hoy sin duda es un hito para el país y se va a lograr a partir de la fecha donde se va a mencionar que va a arrancar el programa, que es el 18 de noviembre. ¿Y por qué es un hito muy importante? Es un programa que se lleva tratando de desarrollar y de lograr por muchos años. Han habido muchas personas involucradas en este proceso que se han sumado en el interés de una necesidad que tiene el país y una oportunidad que también se ve en el país. En este último punto de lanza han sido 2 años y medio de gran trabajo, de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y la Bolsa Nacional de Valores, donde en conjunto hemos venido trabajando, mirando diferentes programas exitosos en la región y cómo poder materializar estos programas en nuestro país. Y sin duda alguna los retos que esto conlleva, y es mirar la infraestructura, todos los requisitos y las implementaciones de desarrollos tecnológicos que se requieren. Y al día de hoy podemos decir con satisfacción que estamos listos para arrancar con este programa. Este programa tiene muchas implicaciones positivas hacia el país, hacia el mercado, hacia el Ministerio de Hacienda. Sin duda alguna, no es solamente un beneficio para el emisor, para el Ministerio de Hacienda. No es un beneficio solamente para el mercado de capitales. Es un beneficio que atrae grandes beneficios, grandes posibilidades para los emisores, para poder financiar de una forma más eficiente sus proyectos de inversión. Y sin duda alguna también le ofrece unos mecanismos mucho más líquidos a los inversionistas para todos los requisitos que tengan que realizar. Definitivamente para el país genera una visibilidad aún más importante. Costa Rica es un país con mucha visibilidad en el mundo, que sabemos que está en boca de todos. Y qué mejor que aprovechar esta visibilidad con un programa que puede llegar a ser exitoso como lo hemos visto en la región. Y por qué no, con el desarrollo económico, con los buenos pasos que está dando el país, esperar en un mediano plazo, o por qué no en un corto plazo, obtener un grado de inversión y con esto poder obtener todo ese anhelado flujo de inversionistas internacionales que podrían llegar a nuestro país. Seguido de esto, y por supuesto, y no quería terminar primero dándole el agradecimiento y las felicitaciones al Ministerio de Hacienda, desearle muchos éxitos con este programa que cuenta con la Bolsa Nacional de Valores como un aliado, como la infraestructura, que quiere acompañar al Ministerio de Hacienda y al país en generar mucha más prosperidad, pero sobre todo desearles muchos éxitos a ustedes, a los agentes corredores de bolsa, porque ustedes juegan un rol muy importante en este mercado. No solamente están los creadores de mercado, sino el resto de inversionistas y el resto de corredores de bolsa que necesitamos que puedan entender y visualizar todos los alcances y magnitudes que tiene este programa. Y por supuesto, que se sumen a esto, que crean en este proyecto, que crean en el país. Espero que sea de mucho provecho esta presentación y los invito a cualquier duda que tengan de las presentaciones que van a realizar los compañeros la tarde de hoy. Por favor, no duden en realizar las preguntas y si es necesario podemos también atenderlas en espacios privados si quieren aún más detalle. Con esto me despido y quiero en realidad desearles muchos éxitos, que sea de mucho provecho y bueno, adelante con las presentaciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a don César Restrepo por sus palabras. Anunciarles que las consultas que tengan a lo largo de esta sesión pueden dejarlas a través del chat y será al final justamente cuando les demos respuesta con nuestros expositores invitados. La charla de esta tarde se centra en el programa Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda y será justamente a través de esta entidad que conoceremos de qué trata este proyecto y su propósito en el mercado local. Para escuchar la primera ponencia de esta tarde, invito al señor Ariel Barrantes Soto, director de la Dirección de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda. Adelante, por favor, don Ariel. Muy buenas tardes. Yo les vengo a conversar un poco de cómo se ha llevado este proceso y cómo vamos a abordar ahora lo que es la implementación del programa de creadores de mercado. Esto puede remitirme un poquito a los antecedentes. Han habido diversos estudios en el pasado, acompañados por el BID, acompañados por el Fondo Monetario Internacional, acompañados por la SUGEVAL, donde nos venían a retroalimentar un poco de la importancia de lo que es el programa de creadores de mercado para el mercado de capitales de Costa Rica. Y es a partir de ahí, de que en dicho programa se establecen una serie de objetivos que busca el programa como tal. Hay varios, yo no me voy a referir a todos, hay alrededor de 6 objetivos, pero creo que uno de los más importantes podríamos decir que el primero corresponde a poder generar un precio más puro del activo que se está transando como tal. Otro de los objetivos que busca el programa, como ustedes pueden ver en la filmina, es ampliar también la base de inversionistas, la creación y seguimiento de instrumentos de deuda y por otro lado, coadyuvar a una demanda más estable al Ministerio de Hacienda que le permita poder establecer de una mejor forma su estrategia de endeudamiento de mediano y largo plazo. En función de estos objetivos, nace lo que es el decreto 43.529. En este decreto se da lo que es la habilitación del programa de creadores de mercado. Hay varios artículos dentro de este decreto, sin embargo podemos mencionar alrededor de 3. 1, el objetivo primordial del programa. 2, la creación de los distintos comités estratégicos y técnicos del programa. Y 3, lo que son las reglas del negocio que ya han sido publicadas en su momento a ustedes, al mercado, para recibir la retroalimentación oportuna. Dentro del artículo 5, que mencionaba la creación de los comités, se han establecido 2 comités importantes dentro del programa de creadores de mercado. El primero de ellos corresponde al comité ejecutivo. Más allá de quién lo conforma, lo que yo les quisiera comentar es qué se establece dentro de este comité. Y el comité ejecutivo de creadores de mercado lo que busca es la visión estratégica del programa. ¿A partir de qué? A partir de una retroalimentación que lo hace el Comité de Creadores de Mercado. Que el Comité de Creadores de Mercado es el segundo comité que se establece, es un comité mucho más técnico porque es la retroalimentación que recibe el Ministerio de Hacienda junto con los creadores de mercado. Como ustedes pueden ver ahí, la conformación de este comité más técnico es a partir del director general, del representante de atención de la deuda, la directora de gestión de activos y pasivos de la Tesorería Nacional, así como los 5 representantes que han sido designados como creadores de mercado. Y su mandato, a grandes rasgos, es discutir cómo va el programa una vez que se da la fecha de inicio. ¿Quiénes son los creadores de mercado? El día de ayer también dábamos una noticia al resto del sistema financiero donde se indicaba cuáles eran los participantes. Esos participantes corresponden a Banco BAC San José, Mutual Valores, Banco de Vivienda, BCR Valores y BN Valores. Es importante aquí también aclarar que estos participantes nacen a partir de una postulación abierta a todo el mercado como tal, cumpliendo una serie de requisitos que se establecían dentro de las mismas reglas de negocio que se les publicó al mercado. Habían requisitos cualitativos y habían requisitos cuantitativos, donde parte de esos requisitos cuantitativos era cumplir con un indicador de desempeño inicial
y por el lado de los requisitos cualitativos, entre ellos, era presentarnos al Ministerio de Hacienda un plan de negocio, cómo ellos iban a, si lo queremos ver desde algún punto de vista, vender lo que es el programa de creadores de mercado a ustedes, al mercado como tal. Para eso, una vez que el programa inicia, hay un proceso de evaluación a los creadores de mercado, por supuesto, medir su eficiencia y su eficacia. El periodo de evaluación corresponderá a una vez al año. La metodología de evaluación está dentro de las reglas de negocio que ustedes pueden ver a nivel del artículo 22 de dichas reglas, y así como la divulgación del orden del desempeño de estos creadores para posteriormente hacer, si fuera el caso, nuevos postulantes, nuevos aspirantes a ser creadores de mercado para el siguiente periodo de vigencia. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan? En primer lugar, a nivel de mercado primario, es el volumen de asignación en las subastas a los que lleguen, los plazos de vencimientos de dichas emisiones, el volumen de asignación en las operaciones, mientras que en el mercado secundario corresponde al volumen de negociación de los contratos, plazos de vencimientos de las emisiones a las cuales ellas vayan a ingresar, la cantidad de frecuencia o de ofertas en la cual el participante realiza, y por otro lado el margen máximo ofertado, demandado en dicho periodo. Estas son cuestiones que se han venido conversando con los creadores de mercado. Algunos aspectos adicionales que yo quisiera agregar. Dentro de las reglas de negocio se establecía que los creadores tenían beneficios y por otro lado demandas que realiza el ministerio. Entre los beneficios va a ser la exclusividad en los nodos 3, 5 y 7 años en colones y 5 y 7 años en dólares. Entre las demandas es la participación en al menos el 5 o el 10% de la captación bruta que requiere el Ministerio de Hacienda. Como mínimo sería el 5%, y a nivel de participación corresponde al menos a un 70% del tiempo de la sesión estar ofertando. La puesta en marcha del programa corresponderá a la subasta del 18 de noviembre de este año, con lo cual esperamos que el mercado como un todo pues celebre el inicio de lo que ese día va a ser la primer subasta de creadores de mercado. De mi parte eso sería. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de don Ariel con esta importante ponencia y siempre en línea con este tema, pero ahora desde una perspectiva de la Bolsa Nacional de Valores como proveedores de esta infraestructura para poder realizar este programa. Invitamos al señor Paul Castro, él es director de operaciones de esta organización. Adelante, Paul. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. Es de verdad para mí un placer grandísimo poder compartir información que nos llena a nosotros de muchísima satisfacción y que espero que para ustedes también represente un sentimiento similar, que lleguemos a poder crear en el ambiente un sentido de los beneficios que efectivamente pretendemos con este programa. Entonces, a partir de aquí, ahora les quiero comentar algunos temas importantes que quiero desarrollar en la presentación. Son 4 puntos principales. El primero de ellos tienen que ver con la motivación o los justificantes que nos llevan, el por qué tener un programa de creadores de mercado, ¿verdad? El para qué es lo que quiero desarrollar en el primer punto de estos. El segundo voy a pasarlo muy rápido porque creo que mejor que lo que Ariel hizo del resumen del programa no podría hacerlo yo. Entonces aquí nada más quiero rescatar algunos puntos adicionales que me van a servir para el tercero de los puntos, donde ya sí quiero concentrarme y tiene que ver en lo que a nivel de bolsa nosotros estaríamos desarrollando. ¿Cuál es la normativa
que hemos sacado a producción y que entonces viene a representar lo nuevo que estaríamos llevando al mercado. Entonces, punto 2 y 3, digamos que vamos a hacer, hay una relación entre ellos dos. Y creo que lo más importante de todo, que es tal vez el nivel de importancia, lo que le queremos dar, es que estamos esperando a futuro, que es lo que nosotros esperamos tener al final de cuentas y cuando este programa ojalá llegue a estabilizarse como todos esperamos. Entonces, vamos con el primero de los puntos. La motivación o el por qué un programa de creadores de mercado. Antes de esto, yo quiero pues hacer un pequeño resumen de dónde creemos nosotros que estamos ahorita. Yo creo que estas son condiciones que definitivamente todos reconocemos de nuestro mercado de capitales y que vienen a representar oportunidades de mejora o de desarrollo de este mercado, ¿verdad? Y en 4 principales puntos: a nivel de los precios, a nivel de la liquidez, a nivel de la estructura de inversionistas y propiamente de la infraestructura del mercado de valores. Entonces, ¿qué reconocemos nosotros? Cosas, digamos, bastante, que hemos conversado bastante a lo largo de los últimos años. Que en cuanto a precios tenemos pocas cotizaciones en firme, que además tenemos la ausencia de posiciones en ambas puntas, ¿verdad? Que es un mercado bastante unidireccional y además, como bien lo decía Ariel, que hay la inexistencia de precios fiables, ¿verdad? Hay unas curvas de mercado que con suerte no han tenido el desarrollo que nosotros esperaríamos para un mercado más profundo, ¿verdad? En cuanto a la liquidez, cosas también bastante importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, el bajo tamaño de las emisiones. Sabemos que para que emisiones sean bursátiles, que tengan su nivel de profundidad adecuado, es importante que tengan un tamaño mínimo. Y tal vez esa no ha sido la condición que ha preponderado en las emisiones que caracterizan nuestro mercado. También la poca existencia de emisiones benchmark. Que tengamos nodos bien definidos, la concentración de colocaciones en esos nodos y que representen entonces una buena guía para formar una curva, es un faltante que hemos tenido en nuestro mercado. Y por lo tanto, esto me lleva a la tercera, que también tenemos un poco de desarrollo de una curva a largo plazo. ¿Okay? Sobre la estructura de los inversionistas. Tenemos pues varias condiciones a tomar en cuenta. Primero, bueno, definitivamente la falta de entidades especializadas como pueden ser creadores de mercado, lo cual estaremos solventando a partir del 18 de noviembre, como bien decía Ariel. También el hecho de que aún cuando tenemos inversionistas institucionales, que ese es un punto positivo y que interactúan en el mercado, tienen una estrategia caracterizada por ser buy and hold, ¿verdad? Y que esto reduce la posibilidad de rotación en el mercado. Entonces también nos da pocos incentivos o seguridad a los inversionistas a participar en el largo plazo y que también nos lleva a una siguiente característica y es el hecho que la deuda en moneda local para nuestro mercado está caracterizada por ser dominada por inversionistas institucionales. Por último, para hacer el recuento de cómo estamos comenzando el mercado, nuestra infraestructura, ¿verdad? Y aunque hemos tratado en los últimos años de ir haciendo mejoras en esta línea, tenemos que reconocer que tenemos muy pocas opciones novedosas de inversión. Esto definitivamente ha sido un reclamo que constantemente hemos escuchado de los diferentes actores. También el hecho de que tengamos una ley del mercado obsoleta, la necesidad de revisar costos totales de operación y por último, que todo lo anterior nos conlleva a también la necesidad de tener una normativa moderna, ¿verdad? Entonces, con esto nada más quería empezar haciendo un resumen de tal vez dónde nos encuentra parados el inicio de este programa. Y más adelante vamos a ver entonces lo que creo que es más importante, a dónde queremos llegar en esta misma línea. Listo. Entonces, ya vimos para cada uno de los 4 puntos donde estamos. Ahora me parece importante que veamos qué nos puede aportar el programa de creadores de mercado para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, yendo al primero, en cuanto a la formación de precios y a la liquidez, ¿qué nos da un programa de creadores de mercado o qué nos puede aportar? Entonces, punto importante, el hecho de que los creadores de mercado generen y transfieran precios a inversionistas, ya eso es una gran ventaja para el mercado. El gobierno va a adquirir una mayor certeza de la colocación de sus metas y eso le permite dirigir sus esfuerzos hacia otros beneficios, sobre todo en materia de la buena gestión de su deuda. El hecho de que tengamos también aseguradas posiciones permanentes en la compra y en la venta le genera muchísima confianza a los inversionistas, ¿verdad? Sabemos que inversionistas hoy por hoy tienen esa limitante de saber que si ingresan al mercado pueden quedarse varados en épocas de poca liquidez.
¿verdad? Y el hecho de que haya un participante que tenga como obligación el tener esas posturas compradoras y vendedoras, entonces le da esa certeza de poder ingresar con más confianza, ¿verdad? Importante es también la información que los creadores puedan conocer, manejar y aportar al mercado en general, lo que aporten también a la valoración de los portafolios a precios de mercado. Importantísimo también a nivel de formación de precios y liquidez, lo que se permita de ampliar la base de inversionistas por esta misma confianza, y que en general esto tienda a fortalecer el desarrollo del mercado de capitales. Entonces, sobre este último punto, quería nada más detenerme un par de minutos para que veamos esta gráfica que está en la parte inferior derecha. De hecho, probablemente no van a poderla ver con la claridad que yo lo hago. Pasemos entonces al siguiente y ahí la podemos conversar. Es una gráfica que yo tomé de una presentación que hizo una entidad creadora de mercado, Bancolombia, sobre el desarrollo de su programa en su país. Y lo que muestra es, en las barras, el volumen que tuvo el mercado colombiano desde el año 98, perdón, hasta el 2023. Y los puntos, color amarillo, es el turnover o la rotación. Entonces, tal vez no nos detengamos muchísimo en el volumen porque sabemos que son mercados completamente dispares, ¿verdad? El tamaño de las economías definitivamente no nos permite hacer comparativos. Hablamos de una economía donde una capital tiene el doble de los habitantes prácticamente que tenemos nosotros en todo el país. Entonces, volumen tal vez no lo toquemos. Pero sí los puntos amarillos, el turnover, porque ya eso es una fórmula que equipara esas condiciones. Y como ustedes bien saben, aquí estamos hablando sencillamente del total negociado a nivel de mercado secundario entre el total colocado o de las emisiones. Entonces, en palabras sencillas, lo que nos dice es cuántas veces rota una unidad monetaria durante un año colocada. Y aquí, por supuesto, que entonces lo ideal es que rote la mayor cantidad de veces, que por una colocación en mercado primario, esta dé varias vueltas en el secundario. Y vemos que en Colombia tuvieron un comienzo en el año 98 muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Eran niveles muy cercanos a cero, ¿verdad? Y eso lo tuvieron durante los primeros 3 años del programa. Y es la condición que nosotros ahorita tenemos que solucionar. Pero también vemos que han tenido años que esto ha llegado a niveles cercanos al 17, que ya esos son niveles que caracterizan a mercados en un alto nivel de desarrollo. Pero tal vez no veamos los puntos extremos, que tal vez lo importante es aquí que podamos ver el promedio. Durante todos estos años, el promedio de rotación de las emisiones en Colombia es cercano a las 6 veces, 5.7 veces para ser exacto. Y ya esto es un nivel, un aspiracional importante que nosotros debemos de tratar de alcanzar y que en este caso vino a ser un beneficio colateral del programa Creadores de Mercado. Entonces, para que esto lo tengamos por ahí en el radar, y creo que es un punto importante. Okay. Listo. Entonces, vimos el aporte que puede dar Creadores de Mercado a lo que son precios y liquidez. Ahora, a la construcción de curvas de rendimiento, que Ariel lo decía muy bien, que es una condición que tenemos que superar ahorita, que puede aportar Creadores de Mercado. Entonces, aquí temas importantes. Ya también lo decía Ariel, el programa incluye dentro de las obligaciones en mantener un spread entre las ofertas compradoras y las vendedoras. Entonces, no es sencillamente que el creador de mercado cumple con tener exposiciones en ambas puntas, no, sino que además tiene que tenerlas con un spread máximo, o sea, con una diferencia entre la postura compradora y vendedora máxima. Y eso ya es una condición positiva. Y en la medida de que ojalá ese spread, conforme vaya mejorando, se vaya estabilizando, el programa se pueda ir reduciendo, nos va a permitir generar curvas más eficientes. Ok, y esto también lo vimos al comienzo, lo decía César en la presentación, que creo que es un punto muy importante. Este tipo de curvas no generan beneficios exclusivos al mercado. Esto es un beneficio para toda la economía, es un beneficio para otros emisores, para el costeo de proyectos de infraestructura y para la economía en general, ¿verdad? Para la economía real. Permite también una mejor transferencia de la política monetaria.
y en términos muy generales, la curva de rendimiento facilita el crecimiento del mercado secundario y una rotación de portafolios acorde a los perfiles de riesgo, ¿verdad? Y también va ligado con lo que hablamos antes. El nivel de rotación que puedan tener las emisiones va a venir beneficiado en la forma en que tengamos una curva nosotros más bien formada. Entonces, esto sobre el segundo punto. El tercero es bastante más rápido, pero tiene que ver con la estructura de inversionistas. Y hablamos antes, entonces, de las cosas que tenemos que mejorar y ahora veamos en qué nos puede ayudar el programa Creadores de Mercado a tener una mejor estructura de la base de inversionistas actual. Entonces, también ya lo hemos conversado, el tema de la confianza. El hecho de que haya puntas compradoras y vendedoras genera un nivel de confianza a los inversionistas que debería permitir que haya una base incremental, que ingresen nuevos participantes que estén interesados en el programa. Además, la diversificación de perfiles en el riesgo de mercado es una condición que viene adherida a lo anterior. También debemos apostar por tener el desarrollo de inversionistas profesionales y algo muy importante, es algo que el Ministerio de Hacienda tiene como uno de sus objetivos desde hace ya bastantes años, y el poder lograr que inversionistas internacionales participen de la compra de deuda pública nacional, de deuda interna. Y esto debería ser una condición que a la hora en que tengamos un programa de desarrollo de creadores de mercado estable, podamos lograr. Y aquí también vuelvo entonces a robarme una gráfica de la misma presentación que les comenté antes de Bancolombia. Es bastante sencilla y únicamente lo que nos muestra es cuál es la distribución del volumen total en mercado secundario en Colombia desde el año 2010 al año 2023. Y esa distribución viene dada entre aquellos inversionistas locales y los inversionistas extranjeros que se han visto interesados en ingresar al mercado. Y vemos como claramente la participación de ellos ha venido incrementándose en los últimos años. Este es un comportamiento muy positivo porque este tipo de inversionistas agregan capital nuevo a la entrada que le da muchísima liquidez, le da muchísima salida a las posiciones. No sin que esto genere riesgos adicionales que hay que atender definitivamente, pero sí creemos, por supuesto, que los beneficios que este tipo de inversionistas agregan al entrar a un mercado son mayores que aquellos riesgos que puedan ofrecer, que puedan tener. ¿Okay? Y con esto paso al último de los puntos que quería ver en esta sección. Entonces, ahora sí, que agrega creadores de mercado, pero a la infraestructura. Y como tal, estos son más que todo temas, digamos que aspiracionales, o temas a los que nosotros nos veríamos obligados a la hora de que nos metemos a jugar en este tipo de cancha, ¿verdad? Cuando ya tenemos creadores de mercado operando, cuando ya tenemos entidades que han tomado el riesgo, que han asumido esa posición y que además estamos invitando a inversionistas internacionales a ingresar a nuestro mercado, pues nos obliga entonces a mejorar las condiciones, ¿verdad? Ya estamos pensando en que si queremos tener vuelos de gran tamaño que ingresen a nuestro país, pues ya no es suficiente el Juan Santamaría. Probablemente ocupamos una infraestructura más grande y vamos a ocupar pistas de aterrizaje más grandes. Y estas pistas de aterrizaje vienen siendo, por ejemplo, la infraestructura en nuestro post-trade. ¿Qué más? Formas y reglas de negociación más eficientes. Y por último, también que nos permita aspirar a figuras novedosas en nuestro mercado, que ya han conseguido otras plazas y otras entidades que tienen años de operar este tipo de mercado. Me refiero, por ejemplo, a cámaras de riesgo contraparte, al hecho de la posibilidad de un autorregulador del mercado de valores, entre otras cosas, que a lo largo de los años podemos ir evaluando. ¿Okay? Con esto, entonces, paso a la última de las láminas de esta sección, y esta es bastante rápida, pero creo que además es muy importante, ¿verdad? Todos estos cambios que hemos hablado, ¿quiénes los deben liderar? Y con esto yo quiero tal vez tomar en cuenta 3 frases importantes. La primera es que la responsabilidad no es solo del Ministerio de Hacienda, que esto requiere un trabajo conjunto. Y aquí pongo algunos de los logos de las entidades que deberíamos vernos completamente involucrados en el programa para que sea exitoso. Y ayer lo hablábamos en la presentación de los creadores, yo creo que ya hemos dado pasos muy positivos. Solo el hecho de que el Ministerio de Hacienda y la Bolsa se hayan sentado a desarrollar un proyecto de manera conjunta, ya eso es un beneficio muy grande para el mercado.
también el hecho de ver al regulador corriendo para poder revisar las normas que se presentan para poder apoyar de manera complementaria este programa es algo muy positivo. Y entonces cosas de este tipo es lo que nos debe llevar a todos los demás participantes, incluyendo, por supuesto, al Banco Central, incluyo por acá al Fondo Monetario, porque eso fue una entidad que dio el primer impulso para que nosotros hiciéramos en conjunto con el Ministerio de Hacienda este proyecto y que además ojalá pudiese participar en su seguimiento, así como a las diferentes cámaras. Y nada más cierro esta línea con algo que creo que es muy importante que nos quede a todos grabados, que los beneficios que se establecen para los creadores de mercado no son exclusivos para estas entidades, es para todo el mercado y en general se pretende que sea toda una economía la que se vea impactada de manera positiva con el desarrollo de proyectos de este tipo. Listo, entonces hasta aquí la primera sección que tiene que ver con la parte de justificantes. La segunda les decía, voy a pasar por acá muy rápido porque ya Ariel hizo un resumen, como les decía, bastante mejor de lo que yo podría hacerlo sobre el programa de creadores de mercado. Pero si quiero, entonces únicamente resaltar algunos puntos que tengo marcados de un color distinto porque me van a servir como respaldo para lo que vamos a ver en el tercero de los puntos. Entonces, a nivel de objetivos, igual, ya los vimos, pero me parece entonces que no por orden de importancia, como les decía, sino porque sirven de base para la normativa que nosotros creamos y las razones por las que creamos la normativa complementaria, es importante que los tengamos frescos en la mente. Entonces, dentro de los objetivos, por favor, recordemos la necesidad de proporcionar liquidez al mercado secundario de deuda pública, ¿verdad? Pero vemos que aquí se repiten cosas que vimos antes, como ampliar la base de inversionistas, como fortalecer el desarrollo del mercado de valores, entre algunas otras. ¿Qué más? Las generalidades, también Ariel lo comentó, el periodo que va a ser anual, las entidades admisibles que van a ser para puestos de bolsa y bancos, el tema de los requisitos para que una entidad opte por ser creadores de mercado, aquí lo tenemos, y también el criterio de selección. Yo creo que esto tal vez es bueno tomarlo en cuenta ahorita, y es que para seleccionar un creador de mercado en primera instancia se toma en cuenta tanto su participación en el mercado de valores con un 60% de peso, como el patrimonio neto con un 40% de peso en la calificación total. Okay. Ahora sí, punto importante, las obligaciones de los creadores de mercado. Entonces, además de las que ya se vieron, o más bien como complemento a lo que ya se vieron en la presentación de Ariel, yo quiero que nos quedemos con 3 puntos. Que es obligación de los creadores de mercado el colocar los valores de deuda interna en el mercado secundario. Entonces, la idea en ningún momento es que un creador de mercado únicamente cumpla con el objetivo de ir al mercado primario, satisfacer la necesidad del Ministerio de Hacienda de sus proyectos de colocación y quedarse con eso. No, el creador de mercado va al primario, se da vuelta y tiene que participar de la liquidez en el mercado secundario. Entonces, ese es un punto importante. Además, que ya lo hablamos también, debe cotizar posturas en firme, tanto en el bid como en el offer, durante el 70% de la sesión de este mercado secundario. Y únicamente vienen sus reglas, excepciones que son, digamos que muy ocasionales. Y tercero, que una vez que alguna postura haya sido calzada completamente, la obligación del creador de mercado es reponerla en menos de 15 minutos. Entonces, con estas 3 quiero que nos quedemos, como les decía, sin que sean más importantes que las otras obligaciones. Pasamos al tema de los beneficios. Y aquí está más contarles el hecho de que la acreditación como una entidad creadora de mercado, en términos generales, se convierte en un gran beneficio. Eso le da un renombre distinto a las entidades y así ha sido por lo menos en las otras plazas donde lo hemos visto, pero aquí tal vez digamos que el principal o lo que ya tiene que ver con la parte operativa es la exclusividad que van a tener estas entidades de poder ir al mercado primario a adquirir los instrumentos benchmark que formen parte del programa. Entonces, los nodos a los que se refería Ariel van a ser comprados de manera exclusiva por las entidades que son reconocidas como creadores de mercado.
Y ya con esto entonces paso al penúltimo de los puntos a nivel del resumen del programa, que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Ya Ariel también conversó sobre esto, pero entonces nada más quiero reforzar igual lo que viene en color distinto. En el mercado secundario tiene un 60% del peso, o sea, las obligaciones que el creador de mercado tiene por cumplir en el mercado secundario pesa incluso más que lo que haga en el primario, ¿verdad? Entonces, él puede ir y comprar incluso más de lo que el Ministerio de Hacienda requiere en el primario, pero si se queda ahí, no está alcanzando la calificación necesaria, ¿verdad? Es necesario que se vuelva al secundario y que en el secundario entonces cumpla con todos los demás requisitos que se tienen establecidos. Y entonces ya nos lleva al último de los puntos, que es la pérdida de condición. ¿Cuándo un creador de mercado podría perder esa condición? Y estamos hablando desde su renuncia, que sea justificada, el incumplimiento del ordenamiento jurídico, procesos de intervención, pero vienen dos que también quiero rescatar. El incumplimiento de las obligaciones de las reglas del negocio. Eso quiere decir que estas condiciones que vimos aquí, las obligaciones de los creadores de mercado, en el caso de que no se cumplan, es una de las condiciones que da derecho al Ministerio de Hacienda para redimirle la condición. Y por último, el ocupar el último lugar en la metodología de evaluación. Entonces ya eso también es suficiente y tiene que ver también con el cumplimiento de sus obligaciones. Okay. Listo, hasta aquí el resumen. Paso al tercero de los puntos, que era donde yo quería entonces unir punto 2 con punto 3, la normativa complementaria al programa. Esto viene siendo lo que nosotros, en conjunto con el regulador y en conjunto con el Ministerio de Hacienda, estamos aportando de nuevo al programa. ¿Okay? Y viene siendo tal vez los puntos necesarios para que el participante creador de mercado tenga las posibilidades de cumplir con estas obligaciones que vimos marcadas en color naranja, ¿verdad? Sin incurrir en riesgos adicionales. Entonces, ¿cómo quisiera yo empezar a explicar cómo está definida esta normativa y cómo está definida los diferentes procesos que hemos ideado para que el programa de creadores de mercado tenga condiciones de estándar, ojalá internacionales, y tenga condiciones que le permita asumir los riesgos a cada uno de los participantes, ¿verdad? Entonces, yo quiero comenzar con esta lámina que ustedes están viendo, que sencillamente viene siendo un libro de órdenes de plataforma de negociación simulado, ¿verdad? Aquí lo que quise fue plantear un escenario simulado donde podamos ir viendo cómo se va comportando diferentes movimientos de negociación. Y comenzamos tal vez con el cuadro que está en la parte superior derecha, que me muestra un inventario de un creador de mercado, de una entidad creadora de mercado, que también es un escenario simulado y con números fáciles. Entonces, estamos partiendo de que para determinada emisión, un creador de mercado hizo compras previas a estos movimientos, una de 3.500 unidades y otra de 500 unidades, y ventas de 1.000 unidades, lo que me está generando entonces un saldo en su inventario de 3.000 unidades al final de determinado día, ¿verdad? Y para ese día, además de eso, entonces tengo ahora sí los diferentes movimientos que vemos del lado izquierdo en la lámina. En el movimiento 1 aparece entonces una entidad creadora de mercado que está vendiendo sus 3.000 unidades que ya tiene de inventario. Y aparecen también dos entidades, digamos, pueden ser creadoras de mercado o no, pero aquí lo estamos poniendo como dos entidades, entidad 1 y entidad 2, ¿verdad? Y esas entidades tienen también en conjunto posturas de venta que suman 3.000 unidades, pero a un precio distinto al que está dispuesto a vender el creador de mercado y que esos precios no están generando condición de calce. Por lo tanto, al cierre de ese movimiento, el inventario del creador de mercado se está manteniendo en las mismas 3.000 unidades. No se ha generado ningún contrato. ¿Okay? Sin embargo, pasamos al segundo movimiento y vemos que la entidad número 1
hace una modificación de su postura de 1000 unidades, modificando el precio a 125, que coincide con el precio de la posición vendedora, que es de creador de mercado. Y ahora sí estamos generando condición de calce. Se nos está generando un contrato que nos modifica el cuadro del inventario, ¿verdad? Ya tenemos una venta adicional del creador de mercado, por lo tanto su inventario pasó de 3000 a 2000 unidades. Hasta aquí no tenemos nada distinto a lo que ustedes están muy acostumbrados a ver en el día a día, y no hay para nada, en este momento no hay nada nuevo. Pero sin embargo, para un creador de mercado que tiene la obligación de siempre tener posturas y que se acuerdan que no se puede quedar con inventario cero por más de 15 minutos, o sea, no puede una vez, que le calcen sus posturas, reponerla en más de 15 minutos, entonces aquí le está generando una primera alerta porque se le está reduciendo su inventario. Entonces, ¿qué opciones de manejo tiene? La primera, pues, es una compra adicional. Podría eventualmente salir a buscar cómo reponer su inventario y volver a los mismos 3000 o incluso más que eso, o mantener su posición actual, porque hasta ahora no está incumpliendo. Pero pasamos a un escenario adicional, ¿verdad? Entonces, en la primera línea, el movimiento 3, simple y sencillamente me muestra cómo está en este momento la pantalla de negociación. Y entonces vemos que desapareció la postura de la entidad 1, porque ya fue calzada su operación, y que en el caso de la postura de venta, que es de un creador de mercado, ya no es por 3000, es por 2000, que es lo que tiene en inventario. Y vemos entonces el cuadro precisamente con el detalle de ese inventario, con los 2000 que encontramos en la lámina anterior, ¿verdad? Pero entonces nos movemos al movimiento número 4 y vemos que en este la entidad número 2 hace un nuevo movimiento en el precio a 125. Me genera de nuevo condición de calce, y ahora sí, esto me genera una alerta que ya no es una alerta amarilla como lo vimos antes, sino es una alerta roja, porque el inventario del creador de mercado se quedó en cero. Con esta operación ya ellos tienen cero. Por lo tanto, aquí entran en importancia las reglas que vimos antes y que yo les pedí que las tuviésemos fresca, que estaban en color naranja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de las reglas del creador de mercado, y lo vemos en las condiciones abajo de la lámina, dice que deben de tener permanentemente posturas compradoras y vendedoras en un tiempo mínimo de la sesión a un spread definido, y que además que una vez que estas posturas sean calzadas o que bajen que estén por debajo del mínimo de las ofertas que define el Ministerio de Hacienda, deben de ser repuestas en menos de 15 minutos. Y no solo eso, el hecho de que incumplan esta condición genera la no contabilización de las operaciones del día. Entonces esto podría llevar en última instancia a lo que vimos al momento de definir las causales para que un creador perdiera su condición, ¿verdad? No le contabilizo operaciones del día en algún momento. Esto podría estar llevando a que sea el último en la calificación, o podría estar llevando a que se determine que no está cumpliendo con las reglas, ¿verdad? Entonces se ve obligado el creador de mercado a de alguna forma poner una nueva postura, aun cuando tenga inventario de cero. Y entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel de escenarios? ¿Cómo se podría prevenir o manejar ese riesgo? Digamos que aquí pongo dos opciones y ninguna de las dos opciones son recomendables, ¿verdad? ¿Cuál es la primera de estas? Y esto es lo que habla la teoría, esto es lo que hablan los libros en esta línea. Una opción para manejar ese riesgo pueden ser las compras impulsivas. O sea que cuando el creador de mercado se quede con inventario cero, que salga a comprar de manera repentina e impulsiva en el mercado nuevo inventario para reponerlo y poder poner su oferta de venta nuevamente. Sin embargo, esto es una estrategia muy riesgosa. Además, va a depender de las condiciones del mercado que en este momento le vendan, pero sobre todo el principal perjuicio de esta condición es el hecho de que esto puede impulsar de manera innecesaria y artificial los precios hacia arriba, ¿verdad? En el momento en que una entidad salga a comprar de manera impulsiva y con la obligación de hacerlo en menos de 15 minutos, eso definitivamente debería impulsar los precios artificialmente hacia arriba, y sabemos que definitivamente esto es un comportamiento no deseado. Entonces, esa es una opción. La otra opción, manejarlo a niveles del inventario. ¿Y con esto a qué me refiero? A que un creador de mercado podría definir sus modelos estadísticos de forma que, viendo la historia
y haciendo una estimación, hacer un cálculo estadístico, que les digo, por ejemplo, calcular el VAR al 99.9% de certeza de que con tal nivel de inventario, nunca me voy a quedar con este inventario en cero, ¿verdad? Nunca me voy a quedar con una posición en cero. Pero ¿qué pasaría con esto? Que esta estrategia se vuelve altamente onerosa. ¿Cuánto inventario tengo que tener para nunca quedarme en cero? Bueno, pues esto cuesta plata. Esto cuesta tener recursos ahí de manera ociosa y por lo tanto reduce los beneficios de las entidades de pertenecer al programa de creadores de mercado. Por lo tanto, esto también es una estrategia que es poco recomendable en este tipo de programas. Entonces ustedes me dirán, pues, ¿qué es lo que se hace? Y aquí pasamos entonces a lo que les venía diciendo, qué es lo que hay de nuevo y en proceso para llegar a tener en este programa y que vaya a permitir a los creadores entonces poder solucionar estas necesidades. Entonces partimos del primer cuadrito de este diagrama que me recuerda las obligaciones de los creadores de mercado. Tener posturas siempre, tenerlas durante un tiempo mínimo en pantalla y reponerlas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando deba reponerlas? ¿Okay? Y entonces la primera figura que queremos tener presente, la posibilidad de que nuestro mercado, después de tantos años que hemos conversado en esto, tenga autorizada la posibilidad o tenga autorizada la figura de las ventas en corto, ¿verdad? Y entonces le decimos a un creador de mercado, no es necesario que salga a buscar el título de manera impulsiva, no lo salga a comprar, ponga una posición de venta, aunque no tenga el inventario, o sea, póngala en corto, ¿verdad? Entonces, esta es una posibilidad. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero por ahora les cuento que esto ya está completamente listo a nivel de sistemas, ya están todos los desarrollos y que esperamos muy cerca de tenerlo listo a nivel de aprobación reglamentaria. Estamos en las últimas etapas junto con el regulador. ¿Okay? Listo, se autorizan las ventas en corto. Pero estas ventas en corto no pueden ser descubiertas. El mercado le tiene que dar también al participante, creador de mercado, las posibilidades de cubrir, porque si no estamos abriendo un riesgo, ¿verdad? Puse una venta que no tiene sustento de inventario y tengo que darle las posibilidades de que al momento de la liquidación, al plazo de liquidación, tenga las condiciones para poderla perfeccionar. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la recomendación? Tener un mercado de reportos más desarrollado del que nosotros hemos manejado históricamente. Un mercado de reportos, nosotros le llamamos RLTV, reporto con libre transferencia de valores, pero sin embargo ustedes con suerte lo han escuchado en otras plazas, de una manera distinta. Le llaman en España simultáneas, también le llaman simultáneas en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Este mercado tiene como principal diferencia, ya casi lo vamos a ver, que no requiere un fideicomiso de garantías, sino que le da el uso al reportado de los valores de manera discrecional. Y esta es una figura que creo que nos permite dar un salto bastante importante a nivel de la calidad de los productos que ofrecemos al mercado. Y les cuento, bueno, que esto sí está aprobado ya 100% a nivel regulatorio y también está a nivel de sistemas completamente listos y en pruebas finales. Pero bueno, ¿qué pasa? Le estamos dando esa condición y es una condición bastante buena. Pero eventualmente también podría darse periodos de baja liquidez o mientras el producto está siendo conocido por el mercado y se están asumiendo las diferentes condiciones en las cuales tampoco logremos que este mercado nuevo le pueda dar la liquidez necesaria o las condiciones necesarias al creador. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, también debemos de buscar un plan alternativo, un plan de última instancia. Lo que han hecho los diferentes países es tener un mercado de préstamo de valores de última instancia, que en nuestro caso, de manera por lo menos temporal, va a estar siendo sustituido por un programa de colocación de mercado primario que el Ministerio de Hacienda va a abrirle a los creadores de mercado. O sea que si en última instancia no lo pueden conseguir tampoco el título para cumplir con la liquidación de la venta en corto en el RLTV, le pueden tocar la puerta al Ministerio de Hacienda y en última instancia ellos hacen una colocación directa que les permitirá tener los instrumentos para poder perfeccionar la operación. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pretendemos entonces con este flujo sencillo? Bueno, tener un proceso que esté en la medida de lo posible blindado, que le dé un alto grado de cobertura a los creadores, pero que sobre todo no abra riesgos innecesarios y nuevos al mercado.
¿verdad? Entonces ya con esto vi el flujo y aquí nada más lo que les conté de manera gráfica viene en una lámina más o menos escrito en palabras. Más que para que lo veamos ahorita, cuando les compartamos la presentación, yo creo que tal vez va a ser de utilidad para ustedes. Pero bueno, en términos generales, la posibilidad de autorizar ventas en corto va a ser algo nuevo que va a permitir entonces agregar ofertas vendedoras sin contenido a nivel de tenencia. Y esto va a ser para solventar requerimientos de liquidez de valores temporales. También la autorización de la figura de libre transferencia de valores, que va a permitir conseguir los valores en el mercado necesarios para el perfeccionamiento de la operación. Y por último, la implementación de un programa de préstamo de valores, que como les decía, esto estará siendo sustituido por la colocación directa a nivel de mercado primario. Entonces aquí nada más me detallo un poquito más en cada una de ellas, sin querer hacer muy extensa la presentación, pero que creo que con suerte es bueno que veamos por lo menos definición y principales características. Entonces, ventas en corto, lo leo textual. ¿Cuál es su definición? Es una operación en la que el participante vendedor realiza una transacción de venta de instrumentos bursátiles sin tener al momento de dicha venta la tenencia suficiente en su cuenta de valor para perfeccionar la transacción. O sea, estoy vendiendo lo que todavía no tengo, pero le tengo que dar al mercado todas las posibilidades para que lo llegue a tener al momento de la liquidación. No importa que no lo tenga en el momento que sale la oferta, pero que pues, si esa oferta es calzada, le tengo que dar todas las condiciones para que lo llegue a tener, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las principales características? Que de primera entrada, este producto va a estar autorizado para las entidades creadoras de mercado. Esa es una condición muy usual en muchos mercados, que como primera fase se autoriza exclusivamente a creadores de mercado, pero muchos de ellos evolucionan y en la medida en que el producto es conocido y son administrados los riesgos, ya se va extendiendo a otros participantes. ¿Ok? La revelación es una condición importante. Y esto entonces ya requirió un desarrollo a nivel tecnológico, porque ahora cuando la entidad ingrese una oferta en la plataforma de negociación, si esta va a ser en corto, si no va a tener su contenido, es necesario que lo marque, ¿verdad? Y eso nos va a permitir generar controles a nosotros como organizador del mercado y también al regulador. ¿Y cuáles son esos controles? Bueno, estos también vienen de los estándares que normalmente se utilizan a nivel internacional. Son reglas, es sencilla, las reglas se llaman OPTIC y que lo que pretenden es regular una caída abrupta en el precio, que es parte de las condiciones riesgosas a las que siempre se ha asociado las ventas en corto. Entonces, es muy sencillo, son 3 tipos de reglas. Nosotros de primera entrada, aunque a nivel de sistemas tenemos configuradas las 3, vamos a estar saliendo con la tercera de ellas. Entonces, son 3 reglas. La primera se llama Zero Tick y esto sencillamente lo que establece es que cuando un participante ingrese una oferta en corto, la va a poder ingresar. El sistema le va a permitir ingresarla solamente si la ingresa al mismo precio o un precio superior a la última oferta, perdón, al último contrato, a la última negociación de ese mismo instrumento. ¿Okay? La regla OPTIC es un poquito más limitada. Le permite ingresar las ofertas en corto exclusivamente a precios superiores a la última negociación del mismo instrumento. Y la Zero Plus Tick es una combinación de ambas. Y me parece que tal vez es la que le permite un poco más de flexibilidad al mercado. Entonces lo que hace es un tipo de inteligencia a nivel del sistema que él revisa cuál fue el comportamiento de la última operación. Entonces, si la última operación venía generándose al alza, eso quiere decir que hay menos riesgos, ¿verdad? Es un mercado que en ese momento está alcista. Entonces, si la operación viene al alza, ella permite el Zero Tick, o sea, permite que la ingrese o más alto o igual. Pero si la última operación no era al alza, si era una operación a la baja, entonces la regla se concentra en la OPTIC, solo le permite por encima, ¿verdad? Entonces es una regla un poco más flexible, esa es en la que nosotros nos vamos a estar enfocando. Ok, creo que así en términos generales esto sobre ventas en corto. No me quiero concentrar mucho en esto, pero sí me interesa y lo voy a hacer para los 3 productos nuevos. Lo que tengo son una serie de pantallazos de diferentes
participantes fuera de Costa Rica en el mercado que son referencia a nivel técnica. Y esto lo digo porque también me interesa que veamos que esto que tenemos armado no es Paul Castro ni es invento de la bolsa, sino que tiene que ver mucho con recomendaciones que se hacen a nivel del Fondo Monetario Internacional, a nivel de la Federación Mundial de Bolsas, recomendaciones que hace el Banco Mundial y que además han seguido otros programas. Entonces aquí sencillamente, y también lo van a poder ver con más detalle, es un poco de literatura tomada ¿sí? a nivel de pantalla y en este caso es de una nota que sacó el Fondo Monetario Internacional con unas guías para el desarrollo de la deuda de gobierno en moneda local, ¿verdad? Y aquí habla entonces de la importancia de que los primary dealers tengan aprobadas las ventas en corto y los beneficios que esto tiene a nivel de generar liquidez e incluso en la reducción de los riesgos de formación de precio. ¿Verdad? Algo muy distinto a lo que nosotros hemos conceptualizado ahora, que más bien lo que dicen estas entidades es que este tipo de figuras tienden a reducir más bien el riesgo en la formación de precios. Y en la otra pantalla, o el otro pantallazo, más bien habla de la inadecuada capacidad que puedan tener los intermediarios para mejorar la liquidez de mercado. ¿Y cuáles son los posibles remedios para esa inadecuada capacidad? Y dentro de esos específicamente habla de la necesidad de tener reportos, un mercado de reportos maduro y de tener aprobadas ventas en corto, ¿verdad? Pasamos al caso de las RLTV, que les decía, las simultáneas, los reportos con libre transferencia de valores, y aquí también les leo de manera textual cuál es la definición. Dice que son aquellas operaciones en las cuales los valores subyacentes son traspasados por el reportado en la operación de contado al reportador sin ningún tipo de restricción de uso durante el transcurso de la operación. Dice, el reportado en esta operación se compromete a recomprar los valores de nuevo en un plazo determinado contra el reembolso del precio pactado al reportador, y al mismo tiempo el reportador se compromete a vender valores exactamente del mismo tipo en la fecha y condiciones pactadas en la operación. Marco sin ningún tipo de restricción de uso, porque precisamente esa es la principal condición o la principal característica respecto al programa o al mercado de reportos al que nosotros estamos habituados y con el que hemos trabajado de manera continua durante muchísimos años, en las cuales el subyacente se trasladaba o se traslada a un fideicomiso, y ese fideicomiso reduce la posibilidad de que él tenga nueva circulación en mercado secundario, y ya también de que eso no le permite entonces al participante reportador hacer uso de ese instrumento, porque no se le traslada la tenencia directamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí cuáles son las principales diferencias de este tipo de reporto versus el tripartito. La primera, que estamos agregando la posibilidad de que se hagan operaciones en T0 y en T1, que es lo que hoy tenemos separados en dos mercados distintos, ¿verdad? Tenemos el reporto tripartito, que la primera operación es en T+1 y el medio en T0. Bueno, aquí están concentrados ambos plazos de liquidación de la primera operación. La segunda sí se mantiene hasta 365. La segunda característica o la segunda diferencia es la que les decía, que es la más importante, me parece, de todas, y es la libre circulación de los valores en mercado secundario, ¿verdad? Entonces, como ahora se traslada la tenencia al custodio, ese custodio puede hacer uso de esos valores en mercado secundario, y en este caso lo que se está previendo definitivamente es que lo use para cumplir con la liquidación de una venta en corto, ¿verdad? Y entonces ya traslada esa obligación de cumplirla en T+1, en una venta en corto, al plazo del reporto, ¿verdad? Entonces, si montó un reporto a 30 días, ya no tiene la obligación de salir a comprar, como decíamos antes, en 15 minutos. No, ahora tiene 30 días. Y ahora sí, con todo el plazo, con todo el tiempo para salir a comprar sin presionar los precios y tener el valor disponible a los 30 días para cumplir con el reporte. ¿Okay? Otra característica importante, que también es una diferencia respecto a nuestro modelo actual, es el hecho de que las garantías se hacen por aporte, no por haircut. Entonces, ustedes lo tienen muy presente, que cuando se monta un reporte ahorita, se escoge cuál es el subyacente, y la forma en que se aporta la garantía como tal es que el sistema de una vez le hace o le define un monto máximo
que puede levantar de crédito o que puede levantar de reporto con ese facial. Y esa diferencia entre el valor de mercado del facial y el monto que le permite levantar es el porcentaje de garantía que está aportando. Bueno, en este tipo de reporto lo que se acostumbra no es eso mismo. Se levanta al 100% el reporto, pero de manera independiente se hacen los aportes de garantía. Entonces, se hace, como le digo, de forma independiente, pero los sistemas se comunican entre ellos, ¿verdad? Yo tengo que tener un nivel de garantía suficiente para el monto que estoy levantando a nivel de reportos. Otra diferencia es que la garantía, entonces, ahorita se puede aportar de primera entrada tanto en efectivo como en valores. Y va a haber una lista de valores que están disponibles para que se aporten como garantía. Y entonces ahora verán que ya yo puedo levantar un reporto con una emisión y aportar una garantía con otro. Ya no es precisamente que tiene que ser el mismo instrumento. Y otra condición importante, no lo pongo aquí, pero creo que sí es muy bueno que lo recuerden, que también está variando. Es el hecho de que como se le está dando libre circulación a los valores, en este momento las posibilidades de incumplimiento están en las dos vías. Hoy por hoy no. El fideicomiso de garantía hoy asegura que una de las dos partes pues no puede incumplir, porque el fideicomiso va a entregar los valores, ¿verdad? En este caso, son las dos partes las que tienen posibilidad de incumplimiento, por lo tanto, la garantía, a diferencia del modelo actual, la garantía se aporta por las dos vías. Y el mark to market, que viene a ser una evaluación diaria después de la negociación para ver las posibilidades o la necesidad de una posible llamada a mercado, se le hace a las dos vías, tanto a la parte compradora como a la parte vendedora, tanto al reportado como al reportador. Eso va a depender del movimiento de los precios, ¿verdad? Si el precio se mueve al alza, el que va a estar tentado o el que tiene la posibilidad de incumplimiento va a ser una parte, a él se le llama, y si va a la baja se le llama a la otra parte, ¿verdad? Pero entonces es una condición distinta, es una condición a la que pues nos vamos a habituar. Esto ya tiene también todos los desarrollos hechos a nivel de sistemas y los vamos a estar viendo con más detalle en una capacitación exclusiva para los creadores de mercado, que son los que van a tener esta figura disponible a partir del 18 de noviembre. ¿Ok? Entonces, en términos generales, yo creo que estas son las principales características. También el hecho de que las garantías van a poder ser sustituidas. También, obviamente, dentro del mismo listado de títulos disponibles. Y por último, que ante un incumplimiento se mantendrán el derecho de la primera operación. Entonces, son también niveles de gestión de incumplimiento muchísimo más sencillos. Es más o menos como ustedes están acostumbrados a hacerlo en el mercado internacional. Okay. De la misma forma que lo hicimos con ventas en corto, aquí nada más les muestro, igual, y esto es de la misma nota del Fondo Monetario Internacional, lo que ellos expresan de la importancia de este tipo de mercado, de los reportes con libre transferencia de valores. Ellos les hablan en general del repo, ¿verdad? Que ellos lo conocen de esa manera, sin ningún tipo de restricción en el manejo de los colaterales, ¿verdad? Y paso al último de las recomendaciones a nivel técnicas, que tiene que ver con los préstamos de valores de última instancia. Entonces, acá les cuento como antecedentes que a partir de la experiencia que hemos visto en otros mercados y recomendaciones del Fondo Monetario para mercados con poca profundidad y cultura a la hora del préstamo de los valores, la recomendación que se hace es tener un programa de última instancia, pero que no sea desarrollado por la bolsa, sino que sea aportado directamente por el emisor y organizado por un banco central. Normalmente así es como se ha recomendado tanto por la Federación Mundial de Bolsas como en el Fondo Monetario. Y esto les cuento porque efectivamente de la experiencia colombiana esto lo aprendimos. Y entonces queremos evitarnos algunos años de aprendizaje por los que ellos ya pasaron, ¿verdad? Esa curva. Ellos hicieron esta figura de préstamo de valores de última instancia directamente en bolsa. Les tomó 5 años de aprendizaje para darse cuenta de que
de que en este tipo de mercados como el nuestro, bueno, y vea, y estamos hablando del colombiano, ¿verdad? Que tiene un nivel bastante más alto de profundidad. Y aún así ellos les tomó 5 años para decir no. Y ahí fue donde recibieron la recomendación del fondo y les dijeron, no, es que no es la bolsa, que sea directamente el emisor, que separe parte de la tenencia o que separe un inventario de cada uno de los nodos que formen parte del programa de creadores de mercado y que en última instancia sea el que pueda hacer ese préstamo. Y así lo hizo Colombia. Sin embargo, sabemos que esto requiere cambios regulatorios, requiere que con suerte modificación de ley. Entonces hay que ver cosas para los cuales con suerte en este momento el ministerio no está en las condiciones de poderlo sacar de esa manera, pero lo está haciendo con otra figura que los está sustituyendo. Entonces, tal vez no con un préstamo de valores, pero sí lo que haría es una colocación directa en mercado primario, de manera que cuando el creador de mercado encuentre que en el RLTV no logró conseguir los valores necesarios para cubrir su venta en corto, en última instancia puede ir y tocarle la puerta y estaría recibiendo una colocación en mercado primario directamente del Ministerio de Hacienda. Bueno, ese es el modelo que estamos planteando, ¿verdad? Y aquí también, entonces, igual que en los casos anteriores, unos recortes del Banco Mundial, unos recortes del mismo Fondo Monetario Internacional, también una experiencia a nivel mundial, que esto me parece importante que lo veamos, cuáles países han optado por esta figura. Y entonces lo van a ver en el pantallazo de la parte inferior izquierda, en el último de los párrafos, hay una lista de países y se van a encontrar economías de todo tipo, creencias de todo tipo, tamaños de mercado de todo tipo. Entonces hablamos desde economías muy grandes como la australiana, muy desarrolladas como la belga, como países nórdicos como Dinamarca, Islandia, que sabemos que tienen un desarrollo económico muy alto, pero con suerte un mercado de valores tampoco tan desarrollado, aunque sí con estándares muy buenos, hasta otros más de nuestras latitudes, como Antillas holandesas, ¿verdad? Encontramos aquí Reino Unido, Brasil, Hungría, México. El caso de Colombia optó por esto, ¿verdad? Entonces, me parece importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que no es, como les decía hace un rato, no es un invento ni de bolsa, no es un invento de Paul Castro, tampoco del Ministerio de Hacienda, que es mucho de lo que los estándares han movido para ir en esta línea, ¿verdad? Y también vemos del lado derecho parte de lo que les contaba de la experiencia colombiana. Eso viene en un documento que ahí pudimos extraer que ellos definieron o crearon en recomendaciones para el desarrollo de este mismo programa. Okay, y con eso entonces vimos hasta ahora la normativa complementaria al programa y que viene a representar los nuevos productos o lo nuevo que estaríamos teniendo en el mercado en primera instancia para los creadores de mercado, ¿verdad? Entonces ya esto nos lleva a qué esperamos a futuro, qué es a lo que nosotros deberíamos aspirar una vez que pongamos en marcha todo esto de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y aquí repito una lámina que vimos al comienzo de la presentación, no la voy a volver a explicar, pero es sencillamente para que nos sirva de introducción a la que quiero ver ahorita en esta parte de la presentación, porque en esta veíamos cuáles eran las oportunidades de mejora. Ahí estuvimos conversando de qué es lo que encontramos de nuestro mercado que queremos mejorar. Y hasta acá, y acá más bien vamos a ver a dónde nos puede llevar el hecho de que tomemos este programa en serio, el hecho de que empecemos a encontrar los beneficios que otros países han encontrado en el desarrollo de este tipo de figura. Entonces, para los mismos 4 puntos, para precios, liquidez, para la estructura de inversionistas y para la infraestructura del mercado, ¿a qué es lo que nosotros deberíamos aspirar? En el caso de los precios, vamos a llegar a tener una adecuada formación, vamos a tener curvas de rendimiento bien definidas para todos los plazos, para el corto, para el mediano, para el largo plazo. Vamos a tener cotizaciones en ambas puntas, siempre fijas, certeras en el mercado y además entonces una transmisión de la política monetaria adecuada a través del mercado de capitales. Eso por precios.
¿A qué debemos aspirar en el caso de la liquidez? A tener emisiones robustas, que sean emisiones que puedan formar parte del ENVI, que puedan formar parte de cotizaciones en otros mercados o consideradas para índices en otros mercados. También emisiones en todos los puntos de la curva y que sean además representativas y por lo tanto una curva extendida. Ojalá una curva de deuda interna tan amplia como la curva de bonos de deuda externa o hasta más. Y por lo tanto también que esto nos lleve a un alto volumen y rotación a niveles como los que vimos en el gráfico hace algunos minutos que ha alcanzado Colombia, ¿verdad? En promedio niveles de rotación cercanos al 6, sería fantástico que nosotros pudiéramos alcanzarlos. Sobre los inversionistas, solo el hecho de que podamos tener un programa de creadores de mercado en continuo proceso de revisión-ajuste ya es muy positivo para los inversionistas que puedan ingresar. Que tengamos diversidad de inversionistas, que desarrollemos el money market y por supuesto lo que conversamos antes, la posibilidad de que empecemos a ver inversionistas extranjeros interesados en la compra de deuda interna, le permite una salida de liquidez muy importante a todo el mercado. Y por último, a nivel de infraestructura, ¿qué debemos de tener? Debemos de llegar a tener mercados de ETF, mercados de derivados, no solo en monedas, sino también en tasas. Y yo sé que ya se están dando los primeros pasos para hablar de reglamentos en esta línea. El Banco Central debe de ser o será un aliado muy importante en esta materia. También poder llegar a tener un desarrollo de un mercado de préstamos de valores y que todo esto en conjunto nos dé una dinámica de crecimiento que no estamos viendo hoy en día. Entonces, a esto debemos aspirar. Yo les decía ayer en la presentación de los creadores de mercado que con suerte esto se puede ver como teoría. Esto se puede ver como aquello a lo que un programa de creadores de mercado nos podría eventualmente permitir llegar. Pero en realidad no es teoría, esto es la práctica. Porque esto no lo dicen los libros, esto más bien es extraído de experiencias que otros países han logrado captar, o de experiencias más bien que hemos reconocido de otros países. Entonces, estos beneficios ya lo han recibido países como los que vimos antes en esta lámina. Entonces, si ya ellos lo lograron comprometiéndose con un programa de creadores de mercado, pasamos a lo que viene siendo el final de mi presentación. ¿Por qué creeríamos nosotros que también Costa Rica debería estar en la capacidad de poder alcanzar esto? Y nada más me centro en dos conceptos y yo sé que con suerte ustedes tienen mucho más que estos, pero yo quería concentrarme en dos. El primero, el buen nombre a nivel internacional. Sabemos que es un país reconocido por su seguridad jurídica, que además tiene un mercado de deuda pública que es muy apetecido a nivel internacional. Es un mercado de deuda pública que no falla. Y esa es una característica muy distinta a la que tienen la mayor parte de los países latinoamericanos. Y que además nos ha llevado que incluso, y ustedes lo han visto, normalmente los niveles de rentabilidad de nuestra deuda anda al mismo nivel o incluso hasta mejor en algunos casos que países con una mejor calificación de riesgo. Y esto viene dado por los puntos anteriores. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo, también yo les decía ayer en la presentación, que la base con la que nosotros estamos comenzando este programa es muchísimo mejor a como comenzaron otros mercados, a como comenzaron otros países. Entonces, ustedes perfectamente me podrían decir, esto ya lo alcanzó Colombia. Sí, Colombia tiene muchísimo de esto. Yo creería que el 100% de esto. Pero con suerte también podríamos encontrar un punto negativo, y es que Colombia tiene 30 años de tener un programa de creadores de mercado y que yo no quisiera esperar 30 años para que pudiésemos alcanzar estas condiciones. Sin embargo, también es importante que tomemos en cuenta que cuando Colombia comenzó, las características de su mercado venían dados por el segundo punto de esta lámina. O sea, que ellos tenían una base de deuda completamente concentrada en instrumentos desestandarizados. Eran instrumentos físicos y con endoso manual. ¿Ve la diferencia respecto a lo que nosotros hemos alcanzado en este momento? Además, era un mercado caracterizado por muy pocas emisiones seriadas.
que prácticamente tenían inexistencia de emisiones distintas al corto plazo. El largo plazo no existía cuando Colombia adoptó el programa de creadores de mercado. Y de hecho uno lee la literatura de lo que ellos tenían en ese momento y se encuentra que en promedio las colocaciones en esos momentos andaban en 90 días. Bueno, pues vean lo que nosotros tenemos en este momento. Tenemos deuda estandarizada, que prácticamente hemos ido dejando de lado las colocaciones directas fuera de títulos estandarizados, que aquí ya ni cerca pensamos en hablar de instrumentos físicos para estas colocaciones, mucho menos endosos manuales, ¿verdad? Entonces, vean que las condiciones que nosotros teníamos son muchísimo mejores. El hecho de que cuando mercados empezaron con este tipo de programas no tenían inversionistas institucionales. Bueno, nosotros los tenemos, ya eso es una gran ventaja, ya estamos empezando varios escalones adelante y por lo tanto esto entonces me lleva a concluir que definitivamente nosotros creemos que con el compromiso de las partes que vimos antes y de verdad con el interés de que esto salga adelante, tenemos todas las condiciones dadas para que el programa sea exitoso. Y termino entonces con dos frases que son bastante básicas y de esto ya lo hemos hablado. Entonces, lo primero, nada más reforzar lo de la lámina anterior, que definitivamente no tenemos todo, pero sí que tenemos muchísimo más de lo que han tenido otros mercados al empezar. Y por último, que el programa debe de ser vivo, de que por favor no esperemos que todas las condiciones estén dadas desde el comienzo, que va a requerir cambio, pero que vamos y tenemos toda la disposición de ir adjuntando nuevas figuras y que ojalá esas necesidades salgan del mercado, ¿verdad? Y con esto nada más le cuento una referencia y con suerte no quisiera dar el dato porque podría mentirles, pero vea que nosotros estamos esperando que en las próximas semanas tengamos un programa de ventas en corto completamente autorizado por el regulador, que ya tenemos reportos completamente autorizados, que estamos en camino de poder llegar a tener un préstamo de valores de última instancia. Bueno, pues le cuento que Colombia, después de empezar con esto, cerca del año 1990, fue hasta el 2010, donde empezaron con el programa de préstamos de valores, que le llevó 5 años darse cuenta que eso no le funcionaba y que comenzaba entonces con información que ya nosotros tenemos hoy. Entonces, sencillamente, cierro con esto, creo que definitivamente estamos en condiciones bastante mejor de la que otros países han estado y que entonces esperemos que para ustedes sea definitivamente un programa que cumpla con las expectativas que han tenido y que nosotros estamos, tanto el Ministerio de Hacienda como la Bolsa, dispuestos a escuchar y a poder hacer los cambios que vayamos creyendo necesarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Paul Castro por esta presentación tan detallada del programa Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda. Este es el momento de atender las consultas que ustedes nos han hecho llegar a través de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio, pero antes quisiera invitar al señor Paul Castro y a Ariel Barrantes al frente para consultar, para hacer las respuestas de estas preguntas. ¿Ok? La primera consulta dice, ¿cuál es o son los beneficios para los puestos de bolsa que califiquen como creadores de mercado, pero muy en especial el o los beneficios tácitos para los clientes? ¿Se gustan? Okay. Vamos a ver, a nivel de las entidades, ya sean puestos de bolsa o bancos, pero que aún cuando sean bancos estarían por un tema de concentración de mercados operando a través de un puesto de bolsa. Tenemos varios beneficios definidos. El primero de ellos tiene que ver con tipos de negociación más fluidas. Son cambios que incluso ya la bolsa puso en producción en las últimas semanas, que pretenden pues darles las posibilidades de negociar de una forma más expedita a la hora de hacer las contrataciones. Eso, pues, número uno. Se tiene definida también un
un programa o una política de cobro de comisiones diferenciada, eso lo vamos a ver en detalle con las entidades, pero que tiene que ver o que va a ir de una manera escalonada a partir de cierto volumen de operación y que va a ir aumentando su nivel de beneficio conforme ese volumen vaya incrementándose. Ese es otro beneficio. También tenemos considerado pues temas de promoción que la bolsa va a estar definiendo. Eso propiamente lo que tiene que ver con la operativa de bolsa, ¿verdad? Ya pues tanto Ariel como un poco yo hablamos un poco de beneficios definidos a nivel de las reglas de negocio en general para los participantes. Para el caso específico de los inversionistas, yo creo que definitivamente el principal beneficio dado va a estar dado por las expectativas en la mejoría, en la liquidez que se tiene definido y la seguridad con la que un participante inversionista puede ingresar al mercado sabiendo que en todo momento va a tener una salida de ese mercado asegurada. Yo tal vez quisiera profundizar en dos aspectos. El tema de la liquidez que el inversionista ya va a tener una vez que inicie el programa para un mercado de deuda como el de nosotros, y tomando en consideración el inversionista internacional, que muchas veces ha estado como en esa expectativa, dado que es un mercado un poco ilíquido. Esto es una oferta que se le da incluso no solo al inversionista nacional, sino al inversionista internacional, de que ahora los potenciales títulos van a tener una mayor liquidez para esa entrada o esa salida propiamente. Y a nivel de los puestos o de los bancos que van a ser creadores, pues ya lo mencionaba Paul, que en las propias reglas se establecen algunos de los beneficios. Yo por mencionar tengo el tema de la exclusividad de los nodos, claro, tanto en colones como en dólares, acceso a lo que va a ser el comité de creadores de mercado, que recordemos que es el comité un poco más técnico, tal vez por mencionar algunos de los beneficios muy rápidamente, más allá de lo que también ya mencionó Paul. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿al cliente se le discrimina, o sí, se le discrimina por el monto? ¿Quieres vos o...? En realidad el programa como tal, y así debe ser, así es parte de los estándares, define un monto mínimo para que una operación o una oferta sea considerada dentro del monitoreo total. Entonces, definitivamente sí es necesario, o si se parte por lo menos de esa base, en definir entonces a partir de qué cantidad o de qué volumen a la hora de que se ingrese una oferta, esta es considerada para el cumplimiento de todas las reglas que vimos anteriormente. La siguiente consulta dice, ¿los precios o posturas de los creadores de mercado tendrán alguna injerencia en las metodologías de los administradores de vector de precios? Sí se pretende definitivamente que tanto las posiciones de los creadores de mercado como los precios que terminen contratando vayan a influir de manera positiva en la formación de precios. Entonces, esto sencillamente van a ser más observaciones, van a ser más posturas, va a ser por lo tanto mayor materia prima de la que actualmente cuentan los proveedores de precios para poder establecer sus vectores. Entonces sí, definitivamente es parte de los beneficios que nosotros esperamos a la hora de poder implementar el programa. Pero tal vez ahí para aclarar, vamos a ver, el proveedor tiene su metodología. Lo que ahora va a recibir es una mayor cantidad de información, que eso lo que va a permitir es poder depurar aún más el cálculo del precio del instrumento a raíz de la metodología que él ya tiene propiamente definido. Claro. Bien. ¿A partir de cuándo entran a regir las ventas en corto? Eso. Buena pregunta. Tenemos expectativas de bastante corto plazo. Ya nosotros hicimos una propuesta reglamentaria al regulador. En este momento estamos en proceso de adopción de unas observaciones para devolverles
ya una propuesta definitiva. Esperamos que sean las próximas semanas. Por el lado de la parte ya no regulatoria, sino técnica, sí contarles que todos los desarrollos o los desarrollos de los que conversamos en la presentación, esos sí fueron completamente hechos por el proveedor de la plataforma transaccional, ya fueron probados y están listas para ponerlas a producción. Entonces, en el momento en que tengamos el banderazo de salida del regulador, pues ya podrían estar disponibles. Yo me temo que en este momento no puedo darles un plazo definido, pero las expectativas es que esto sea en el muy corto plazo, y también contarles que además existe toda la voluntad de parte del regulador para que estos plazos sean reducidos. ¿Cómo se traducen los beneficios para los otros participantes del mercado que no son creadores de mercado, y cómo pueden transmitir estos beneficios a clientes finales? Está claro que si no sos participante de mercado, no vas a poder ingresar a los nodos exclusivos, pero eso sí a nivel de mercado primario. Pero a nivel de mercado secundario, ahí es donde vas a poder negociar, vas a poder encontrar una mayor de posiciones, compra-venta, y que eso se traduce en una mayor liquidez a nivel de los instrumentos que usted va a negociar, especialmente a nivel del mercado secundario, para estos nodos en específicos que se le dará a los creadores. Sí, y tal vez solo para complementar, cuando vimos una de las últimas láminas, que era dónde queremos llegar a ver el mercado, si ustedes se ponen a ver cada una de las condiciones que nosotros indicamos ahí y se ponen a discriminar cuáles son exclusivas para las entidades creadores de mercado, se van a dar cuenta que prácticamente ninguna. Todos son beneficios en general para el mercado, ¿verdad? Cuando hablamos de que queremos tener posturas firmes en todo momento, que queremos tener curvas desarrolladas en el corto, mediano o largo plazo, que queremos una formación de precios más profunda, y que sean más precios reales, que queremos entrada de nuevos inversionistas, que queremos también a nivel de infraestructura nuevos productos. Bueno, vean que todas estas son condiciones que deben de terminar permeando en beneficios para participantes distintos a creadores de mercado e incluso para los inversionistas finales, ¿verdad? Entonces creo que el único, como decía Ariel, el beneficio que viene dado exclusivo para creadores de mercado es esa participación en mercado primario para los nodos, y que de primera entrada la normativa complementaria viene a apoyar este mercado. Pero todo el resultado que esto debería estar dando en el corto, mediano y largo plazo es en beneficio del mercado en general. ¿Existe alguna consecuencia pecuniaria directa para el creador de mercado que incumpla con la normativa legal y o reglas de negocio? Vamos a ver, a nivel de reglas del negocio, en el artículo 14, si mal no recuerdo, ahí se establece como punto importante el cumplimiento o las prohibiciones, más bien, de todo creador de mercado. Y ahí se indica, dentro de esa regla, que debe de cumplir con lo que indica la ley reguladora del mercado de valores, los reglamentos de esa ley, así como las reglas de negocio que ha venido estableciendo la Bolsa de Valores y las reglas del negocio establecidas para el programa. Entonces, a nivel de consecuencias, a modo de resumen, creo que está bien claro qué implicaría si no se cumple con lo que indica la propia ley reguladora del mercado de valores, así como sus propios reglamentos. Tenemos otra consulta que dice: con respecto a las aprobaciones de Sugeval, ¿el plan de salir el 18 de noviembre se mantiene? Así es. Básicamente estamos listos, como ya ha venido diciendo Paul. Queda un detalle que es prácticamente el tema de las ventas en corto. Sin embargo, a medida de operativa contingente, ya se tiene lo que es los repuestos puros, ya se tiene también que, como otra de las medidas contingentes, va a ser las ventanillas en caso de que el creador se quede sin papel, si lo queremos ver de alguna de esa forma. Entonces, el tema de ventas en corto lo que viene a apoyar es
un programa una vez que inicie, más no es un punto de dislocación entre si iniciamos o no iniciamos el 18. El 18 es la fecha ya establecida y prácticamente estamos listos para iniciar. Y yo creo que hay una condición importante en esta misma línea. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de un plan piloto, o sea, de dar 3 meses, era pensando exclusivamente en los creadores de mercado, en que ellos se pudiesen adecuar a las reglas, que pudiesen ver el funcionamiento, que pudiesen ver cómo se monitoreaba, ¿verdad? Perdón, eso fue algo que no dije en la presentación, pero creo que es importante. El cumplimiento de todas estas reglas, la puntuación, todo lo demás, eso está completamente automatizado. Ese fue otro desarrollo que realizó la bolsa. Existe un monitor para medir a todos los participantes y ese monitor va a alimentarse de toda la información que generen las diferentes plataformas de negociación, tanto en mercado primario como en secundario, más todos los contratos de mercado secundario y todas las posturas. Él va a leer tiempos de postura, va a leer spreads y todo lo demás, y con base en toda la información automáticamente estamos en la capacidad de poder definir cuál es ese ranking entre los creadores de mercado, ¿verdad? Entonces, esto va a llevar un periodo de aprendizaje. Cuando pensamos en el plan piloto era principalmente para ellos, para los creadores. Bueno, pues ahora también nos va a servir a nosotros. Entonces yo creo que también es un periodo importante para poder entonces incorporar si no llegamos a tiempo con lo de las ventas en corto. La siguiente pregunta dice lo siguiente: los nodos en donde participan los creadores de mercado ya están definidos previamente. Hablamos de plazo y moneda. ¿Es posible conocer cuál creador de mercado opera cada plazo y moneda? Efectivamente, ya a nivel de las reglas de negocio se había publicado cuáles van a ser los nodos exclusivos para creadores de mercado. En el caso de colones serían 3, 5 y 7 años, y en el caso de dólares sería 5 y 7 años. Todos los creadores van a poder participar en todos los nodos. No hay exclusividad de creador por nodo. Es todos los creadores participando en todos los nodos exclusivos para ellos. La implementación de ventas en corto y demás mecanismos significa que se debe acortar con una nueva versión de Siopel. O se debe contar, perdón, con una nueva versión de Siopel. No precisamente, por lo menos no es una versión completa de la plataforma de negociación, porque no se está agregando un producto nuevo. Lo que se está agregando es una condición dentro del ingreso de las ofertas. Entonces, en realidad, las ventas en corto viene siendo una oferta, un tipo de oferta adicional que va a ser sencillamente marcada a la hora de ingresar como cualquier otra compraventa. Es una compraventa como cualquier otra. La única diferencia es que para nuestros efectos como organizador del mercado vamos a poder tener la posibilidad de visualizar por medio de una diferenciación que corresponde a una oferta que no tiene el contenido a nivel de tenencia, y que además el sistema le va a definir controles en el ingreso del precio. Pero digamos que para el resto del mercado esto debería ser completamente transparente. La última consulta que nos están enviando dice: reglamentariamente, ¿hay algún rango de diferencia de precios permitido en un mismo activo entre ofertas mayores a $230,000 y las menores de ese monto, esto por negociarse en ruedas diferentes? No me queda completamente clara la pregunta, pero vamos a ver si leo bien. Lo que sí definimos nosotros a la hora de hacer esa diferenciación, y creo que tiene que ver con el hecho de que se definió 2 ruedas distintas para la renta fija, para la negociación de deuda. Una rueda donde se negocien a partir de ese monto, de los $230,000, y otra rueda donde se negocie por debajo de. Entonces, en la segunda, lo que sí hicimos es, porque precisamente ahí es donde se espere que tenga una mayor participación los creadores de mercado, esta rueda va a tener esas condiciones de mayor facilidad a la hora de la negociación, o de mayor
fluidez a la hora de negociación que yo le hablaba en la primera consulta sobre los beneficios, ¿verdad? Entonces ella ya no va a requerir mecanismos de corrección de precios, se está negociando de manera directa por matching. Ok, esa condición como tal nos hizo ver la necesidad de poder definir o de definir un rango a la hora de ingresar la oferta que no permita que se ingresen ofertas a precios que estén alejados de las referencias de los títulos, ¿verdad? Entonces sí, si es por ese lado, efectivamente existe un canal sobre el cual deben ingresarse las ofertas en este mercado. Con estas consultas y respuestas llegamos al final de esta sesión, agradeciendo por supuesto a nombre del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores y del Ministerio de Hacienda la participación de los señores César Restrepo, Ariel Barrantes y Paul Castro en esta charla anual para los agentes corredores de bolsa y otros participantes del mercado. Por supuesto, agradecer también a todos ustedes, nuestra audiencia, por conectarse un año más con nosotros. Muy buenas tardes.